En 1965 y principios de 1966, Indonesia vivió uno de los periodos de violencia más significativos y trágicos del siglo XX. Se estima que al menos medio millón de personas perdieron la vida y algunas estimaciones superan el millón. Los acontecimientos fueron desencadenados por el asesinato de 6 generales indonesios de alto rango, un acto que se atribuyó al Partido Comunista de Indonesia, uno de los movimientos comunistas más grandes del mundo en ese momento. Lo que siguió fue una campaña rápida y generalizada de arrestos y represión política que se extendió por todo el país en cuestión de semanas. Lo que sucedió fue simplemente aterrador. En el video de hoy exploraremos cómo se desarrollaron estos acontecimientos, quiénes estuvieron involucrados y por qué se permitió que ocurriera. Quizás sea útil comenzar con la situación política en Indonesia en la década de 1960. Indonesia estaba gobernada por el presidente Sukarno, quien intentó mantener un delicado equilibrio entre varias fuerzas en competencia. Estas incluían al ejército, organizaciones religiosas islámicas y el Partido Comunista de Indonesia, conocido como el PKI. El PKI había experimentado un rápido crecimiento durante este periodo. Había logrado un amplio apoyo entre los trabajadores, campesinos e intelectuales. Era uno de los partidos comunistas más grandes del mundo, solo detrás de los partidos chino y soviético. Su tamaño y alcance generaron una preocupación creciente entre las facciones anticomunistas, particularmente dentro del ejército, las clases terratenientes y los líderes religiosos. El PKI se volvía cada vez más ambicioso, buscando alterar el delicado equilibrio al impulsar la reforma agraria y comenzaba a formar una milicia armada. Gran parte de esto fue supervisado y aprobado por el presidente Sukarno con ayuda de China y la Unión Soviética. Sukarno gobernaba a través de lo que él llamaba democracia guiada. Reemplazó la democracia parlamentaria, redujo el papel de los partidos políticos y centralizó la autoridad en el presidente. El 30 de septiembre de 1965, un grupo de oficiales de la Guardia del Palacio, que se hacía llamar el Movimiento 30 de septiembre, secuestró y asesinó a 6 generales de alto rango. Sus cuerpos fueron recuperados más tarde de un pozo a las afueras de Yakarta. El grupo se presentó como si estuviera actuando para prevenir un golpe militar y buscaba proteger al presidente de los elementos prooccidentales dentro del ejército. Y luego, en las horas posteriores a los secuestros, el grupo pasó a controlar puntos clave en Yakarta. El movimiento 30 de septiembre tomó la estación de Radio Nacional y la usó para transmitir declaraciones afirmando que habían actuado para detener un golpe militar planeado. A través de estas transmisiones, también anunciaron la formación de un Consejo Revolucionario, presentándose no como rebeldes, sino como una fuerza que actuaba para estabilizar el país, e instaron al presidente a apoyar sus acciones. Pero él se negó. El propio presidente estaba ansioso por mantener el equilibrio de poder entre el ejército y otras fuerzas que lo apoyaban. Pero muy pronto, el movimiento comunista, el PKI, fue rápidamente señalado como responsable de los asesinatos, una narrativa impulsada fuertemente por el ejército. Mientras el presidente se negó a actuar, alguien más estaba dispuesto. El general de división Sujato, jefe del ejército de reserva, respondió rápidamente tomando el control del ejército. Luego surgieron detalles sobre cómo fueron asesinados los generales. Detalles e imágenes gráficas de los generales torturados y castrados comenzaron a circular en el país. Gran parte de esta información fue falsificada, pero se difundió durante los funerales de Estado de los generales, y eso permitió que se preparara el escenario para culpar de los asesinatos al PKI. Se presentó a los comunistas como quienes buscaban socavar al gobierno y sumir al país en una revolución violenta. Y así, en las semanas siguientes, el ejército indonesio inició arrestos masivos de quienes eran sospechosos de formar parte del PKI. Comenzó apartando a los elementos dentro del ejército que se sospechaba eran simpatizantes del PKI. Luego, miembros del gobierno, personas en posiciones de poder, fueron arrestados y detenidos. La red siguió ampliándose y pronto se extendió a maestros, organizadores sindicales,
campesinos e individuos que habían participado en organizaciones afiliadas. En muchos casos, las acusaciones se basaban en pruebas limitadas o denuncias personales. Pero también muchos miembros del PKI se entregaron, creyendo que serían tratados de manera justa y con razón pensaban que no tenían nada que ver con el asesinato de los generales, incapaces de imaginar que pronto habría una matanza masiva. La gente era sacada de sus casas, lugares de trabajo o espacios públicos, a menudo frente a sus familiares. Muchos fueron arrestados por sus propios vecinos o colegas, quienes iban de casa en casa buscando a quienes se creía que estaban vinculados al PKI. La gente local jugó un papel importante en identificar a las víctimas. Líderes comunitarios, figuras religiosas y miembros de milicias, Inuspor a menudo participaban en la elaboración de listas de presuntos comunistas. Los detenidos a menudo eran retenidos en prisiones improvisadas, incluyendo escuelas, almacenes y edificios gubernamentales. Las condiciones eran de hacinamiento y el acceso a alimentos y medicinas era limitado. Muchos de los arrestados, que nunca fueron registrados como tales, simplemente desaparecieron a manos del ejército. Los prisioneros enfrentaban golpizas y torturas en un intento de obtener detalles sobre cualquier colaborador, real o no. Los métodos de tortura utilizados iban desde golpizas con cables eléctricos y pedazos de madera hasta la quema de la piel con caucho derretido. En muchos casos, la tortura se llevaba a cabo frente a los familiares, obligando a los padres a presenciar cómo sus hijos eran torturados. Como sucede con demasiada frecuencia, se utilizó violencia sexual grave como forma de tortura y explotación de prisioneros, tanto hombres como mujeres. Esto incluía la aplicación de descargas eléctricas en los genitales de la persona. En muchos casos, la detención solo servía como una breve etapa antes de la ejecución sin juicio. Grupos de prisioneros eran transportados a lugares remotos, a menudo al amparo de la oscuridad. Estos sitios incluían orillas de ríos, bosques, plantaciones y claros aislados. El método de asesinato variaba, pero muchos compartían características comunes. En algunos casos se usaron armas de fuego, particularmente por unidades militares, pero el alcance total del papel de las Fuerzas Armadas no está completamente claro. La mayoría de los asesinatos fueron llevados a cabo por milicias, muchas de ellas entrenadas, organizadas y abastecidas por el ejército. En muchas regiones, las ejecuciones se llevaron a cabo de una manera profundamente personal. Las armas más comunes que se usaron fueron machetes, cuchillos, garrotes y herramientas agrícolas. En algunas masacres, los condenados eran alineados en la orilla de un río, les cortaban la garganta y luego arrojaban sus cuerpos al agua. Incluso hubo reportes de que la acumulación de cuerpos obstruyó el flujo del agua. Tal era la gran cantidad de cuerpos desechados de esta manera. Muchos más fueron enterrados en fosas comunes poco profundas. Hasta el día de hoy, hay cientos, si no miles, de tumbas en Indonesia que aún no han sido exhumadas. Muchos de los que fueron asesinados tuvieron sus cuerpos profanados. Les quitaron las extremidades y las cabezas. A veces incluso las exhibieron en estacas como ejemplos macabros. Pero la masacre tomó una forma distinta en las diferentes regiones de Indonesia. Por ejemplo, en Bali, la justificación para los asesinatos se basó en el sistema de castas, presentando al PKI como una amenaza para una cultura de larga tradición. Los grupos juveniles del Partido Nacional Indonesio fueron responsables de gran parte de los asesinatos en Bali. Iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, incendiando las casas de los supuestos miembros comunistas. En Bali, los asesinatos alcanzaron una intensidad particularmente alta. Las estimaciones sugieren que aproximadamente el 5% de la población de la isla fue asesinada durante la purga. En la isla de Sumatra, los predicadores musulmanes declararon que matar comunistas era como sacrificar un pollo, deshumanizando a las personas por divisiones religiosas y políticas. En Java, los militares alentaron a las poblaciones musulmanas, ortodoxas y católicas a ver el asesinato de comunistas como su deber religioso, mientras que en lugares con importantes poblaciones de origen chino, el ejército fomentó su masacre masiva. Los lazos entre el PKI y el Partido Comunista Chino
se consideraron justificación suficiente para su asesinato. Pero no todas las víctimas de la purga eran miembros del PKI. Muchos fueron asesinados para satisfacer rencores personales o fueron víctimas de prejuicios racistas. Antiguos resentimientos se permitieron llegar a un crescendo mortal bajo el pretexto de una purga, y no todas las personas detenidas enfrentaron la ejecución. Aquellos que no fueron asesinados enfrentaron años de encarcelamiento. Decenas de miles de personas fueron enviadas a campos de prisioneros remotos, incluyendo la isla Burú, donde los prisioneros fueron obligados a realizar trabajos forzados bajo condiciones muy duras. Hasta 12.000 hombres fueron enviados a Burú, donde fueron retenidos en campos administrados por el ejército como una forma de rehabilitación. Fueron obligados a convertir la isla sin desarrollar en su nuevo hogar, talando bosques y construyendo infraestructura. La desnutrición, las enfermedades y el abuso físico eran demasiado comunes. Incluso cuando fueron liberados décadas después, todavía eran recibidos con miedo y sospecha. Muchos de ellos lucharon por reintegrarse a la sociedad. Es importante ver estos acontecimientos dentro del contexto más amplio de la Guerra Fría. Indonesia se consideraba estratégicamente significativa, y el crecimiento del PKI atrajo la atención de los gobiernos occidentales. Existen muchos registros desclasificados que indican que funcionarios extranjeros estaban al tanto de las matanzas mientras ocurrían. En algunos casos, consideraban que la destrucción del PKI era beneficiosa para sus intereses estratégicos. Desde entonces, se ha revelado que funcionarios británicos crearon boletines incendiarios y transmisiones de radio para ayudar a justificar la purga, alentando la masacre de los comunistas. Se suponía que esta propaganda había sido escrita por patriotas indonesios exiliados, pero en realidad fue escrita por agentes británicos en Singapur. Culpando al PKI y a la población de origen chino por el golpe, los británicos buscaron avivar las tensiones para destruir al PKI. Y esto puede ser una sorpresa, pero la CIA también estuvo involucrada. La CIA ayudó en la elaboración y distribución de listas de ejecución, listas utilizadas para cazar a miembros del PKI junto con cualquiera que tuviera simpatías comunistas. Y el apoyo no se limitó a la información de inteligencia. Estados Unidos también proporcionó dinero y equipo para ser utilizados por el ejército indonesio. También había pruebas claras, en poder de Estados Unidos, de que el PKI no era responsable del asesinato de los generales el 30 de septiembre. No hay pruebas de que el PKI haya tenido alguna participación en el fallido golpe de Estado, y aún así, esto no importó al final. Si bien los factores externos no controlaron directamente la violencia, sus acciones y objetivos contribuyeron a crear un ambiente en el que las matanzas fueron posibles. Los británicos y los estadounidenses estaban bien informados sobre las matanzas, hasta el punto de que incluso comentaron el cambio de arrojar cuerpos a los ríos a usar fosas comunes, debido a la gran cantidad de cuerpos que obstruían el agua. Y aún así, no hubo ninguna condena por las matanzas. Los asesinatos de hasta 1 millón de personas fueron vistos como un costo aceptable dentro de los objetivos anticomunistas de las potencias occidentales. Tras las matanzas, el general Suharto consolidó el poder y estableció un nuevo orden político. Los acontecimientos de 1965 a 1966 fueron presentados oficialmente como una respuesta necesaria a un golpe comunista. La narrativa fue reforzada a través de la educación, los medios de comunicación y las instituciones estatales. De esta manera, la masacre se presentó como defensa propia, lo que significó que no hubo investigaciones formales ni enjuiciamientos de los responsables de los asesinatos. La discusión pública fue limitada y los sobrevivientes a menudo permanecieron en silencio por miedo a represalias. Suharto establecería un régimen autoritario de partido único que duró 33 años, respaldado por las potencias occidentales que habían ayudado en la masacre que le ayudó a tomar el poder. Esta masacre o genocidio fue el resultado de un conflicto político, propaganda insidiosa y la participación masiva. Es una demostración sombría de cómo la violencia a gran escala puede surgir cuando las estructuras de autoridad la permiten. A pesar de la magnitud de las matanzas, siguen siendo menos reconocidas que otras atrocidades masivas del siglo XX.